Vamos a leer Isaías 53 desde el versículo 5 en adelante para gloria de nuestro Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así dice el profeta Isaías. Traiga a Dios bendición a cada uno, pueden sentarse. El profeta Isaías podría llamársele el evangelista del Antiguo Testamento. El profeta Isaías es la persona que tiene la revelación de Dios miles de años antes que Cristo venga a la tierra. Pero ¿cómo puede ser posible que un hombre conozca lo que va a suceder miles de años antes que suceda? Pero ¿cómo puede ser posible que un hombre pueda predecir que va a nacer una persona, en qué lugar va a nacer y cómo va a morir esa persona? Ese es el profeta Isaías, que habla de la persona de Jesús. Pero solamente vamos a concentrarnos en dos cosas: el pecado de la humanidad cargado por Jesús en la cruz y las enfermedades de la humanidad. ¿Pero de qué pecado? De los que creen en Él. ¿Y de cuáles enfermedades? De los que creen en su nombre, de los que son iglesia. Cristo, en su muerte en la cruz, trae paz, trae felicidad, trae gozo, trae alegría a la familia de la tierra. Pero no puede haber paz si hay enfermedad. No puede haber alegría si hay dolor. Si hay dolor, no puede haber alegría, hay tristeza. Lo que damos por sentado que la salvación da una felicidad por cuanto Dios ha perdonado los pecados de los hombres por la muerte de su Hijo, pero junto con esto también las enfermedades, ya que las enfermedades una consecuencia del pecado. Entonces, si Dios perdonó el pecado, ¿por qué tú estás enfermo? No, somos sanos. A menos que no seamos probados, a menos que no estemos en un trance de la cual Dios esté tratando con nuestra vida. El profeta Eliseo murió enfermo, pero sus huesos tenían poder. Lo que da como resultado que no por estar enfermo se está en pecado. Dios obra con sus hijos según Él quiera. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan. ¿Quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Cristo le contestó: ni ese ni su padre, para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios se puede glorificar en nuestras enfermedades. Dios lo hace. Todo esto es posible. Pero aquí en Isaías 53 nosotros tenemos una declaración profética. Y es la siguiente: que Jesús en la cruz llevó nuestros pecados. ¿Quién es el que lleva el pecado de nosotros? El que nunca hizo pecado. El que no se conoció engaño en su boca. El que no viene a la tierra ni siquiera por voluntad humana. Ese es el que lleva el pecado. Porque todos nosotros nos descarriamos como oveja,
cada cual se apartó por su camino y Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuándo sucedió eso? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán nos involucró a toda la humanidad. El pecado de Adán nos hizo a todos pecadores. Como las ovejas se descarrían, como las ovejas cada una sale en su dirección, como las ovejas cada una camina según su criterio, asimismo en este mundo nosotros los humanos caminamos en el pecado en distintas direcciones. Por eso hay uno que le gusta el licor, por eso hay otro que le gusta el juego de azar, por eso hay otro que le gusta otra cosa, pero al final de la jornada cada cual se apartó por su camino. Somos todos homosexuales, somos todos borrachos, somos todos ladrones, somos todos mentirosos. Cada cual se apartó por su camino. Ahora hay una sentencia que reza de la manera siguiente: el alma que pecare, esa morirá. Eso lo dice el profeta Ezequiel. Pero allá en el libro de Génesis, así dice Jehová Dios categóricamente, que si el hombre come del árbol prohibido, el día que comiere, morirá. Ahora aquí hay algo que está determinado. El pecado es muerte. Entonces todos los hombres estamos sentenciados a muerte. Entonces todos los hombres estamos bajo la misma cobertura de desobediencia. Por cuanto Adán pecó, todos nosotros somos desobedientes ante Dios. ¿Y qué sentencia hay sobre nosotros? Muerte. Entonces Dios, amando esa humanidad, amándonos a nosotros, crea la solución, crea la esperanza, crea la forma de resolver el problema de que nosotros estábamos condenados a muerte eterna. ¿Cuál es esta solución? Que Cristo muere en la cruz. Por eso fue que proféticamente se dijo en Israel: es mejor que muera un justo y no que toda la humanidad perezca. Ahora Cristo es seleccionado como el que va a expiar el pecado. En la ley había un cordero que se sacrificaba y esto era suficiente para que por la sangre de ese cordero y ese sacrificio, la familia que hacía esto tenía el beneficio del perdón de Dios. Pero ¿cuántos corderos habrá que sacrificar para limpiar a la humanidad? ¿Cuántos millones de seres humanos hay en la tierra? Dios escogió una solución definitiva: que Cristo, su Hijo, fuera el Cordero de Dios que quitara el pecado de la humanidad. Entonces ahora, Cristo Jesús carga el pecado de la humanidad en la cruz. Por esto es que Cristo exclama en la cruz diciendo: ¿por qué me ha desamparado? El Padre lo desamparó. Aquí hay una enseñanza clara. Dios no ama al hombre con pecado. Cuando el pecado está en nuestra vida, estamos separados de la gloria de Dios. Cuando el pecado está en nuestra vida, Dios no nos mira con amor, sino con rechazo. ¿Y qué pasó? Ahora Isaías está profetizando antes que Cristo naciese cómo Dios iba a expiar el pecado de la humanidad en la persona de Cristo. El castigo de nuestra paz sobre Jesús. El pecado de la humanidad sobre Jesús. El Padre quita el pecado del hombre para ponerlo sobre Jesús. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios a esta humanidad que dio a su Hijo, que dio a su propio Hijo, para que el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, ese sacrificio de Cristo trae salvación a los que crean en su nombre.
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El peor ante Dios de los pecadores por un tiempo. En la cruz, su propio Hijo. Separado de la gracia, separado del trono, separado del amor paterno, separado de Dios su Padre y separado del amor de la humanidad. Dice Isaías, le veremos sin atractivo para que le deseemos. El sufrimiento de Cristo, el maltrato a Cristo, a su persona, lo hizo repugnante a los ojos de la humanidad. Le veremos sin atractivo para desearlo, dolido, molido por nuestros pecados. Y entonces, en cuanto a la sanidad, llevó él en su cuerpo nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Como una ave que tiene dos alas, como una paloma que tiene dos alas, que una ala se llama salvación y la otra ala se llama sanidad. Si la iglesia de Cristo solo cree en la salvación, tendrá que arrastrarse por el suelo y no podrá volar. La iglesia tiene que creer en el que nos salvó y que también nos sanó. En la muerte de Cristo hay sanidad y hay salvación. Entonces nosotros proclamamos una salvación. Proclamamos que la sangre de Cristo tiene poder para sanar, para limpiarnos de nuestros pecados. En la misma cruz que Cristo nos limpió del pecado, ahí mismo llevó nuestras enfermedades. Cuando el creyente comienza a creer esto, cuando la iglesia comienza a abrazarse de estas promesas, cuando nosotros comenzamos a decirle a Dios, te he servido, estoy dispuesto cada día a apartarme más del pecado, estoy dispuesto a ser iglesia tuya, sáname, Señor, que tú dijiste que no solo viniste a salvarme, sino también a sanarme. Dios puede, como te dije, glorificarse en nuestras enfermedades. Dios puede tomarnos en un lecho con su propósito para bendición. No tiene que decirme a mí que porque una persona esté enfermo, si se murió enfermo, ya no se va a salvar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la veracidad de la promesa de Dios. Por sus llagas. Eso quiere dejar dicho que no eran heridas. Una herida infectada es lo que está diciendo ahí. Una herida infectada hasta llegar a ser una llaga, hasta llegar a ser una úlcera, hasta llegar a ser algo desproporcional. Porque una herida fresca es mala, pero una herida infectada es peor. Las heridas de Cristo se habla de que fueron infectadas, porque se trata de algo despiadado, porque se trata de algo que sufrió por nosotros. Tú y yo tenemos que reír. A los hijos del Señor lo que les pertenece es el cantar. A los hijos del Señor lo que les pertenece es testificar. A los hijos del Señor lo que les pertenece es vivir en aquella obediencia a Dios y disfrutar esa sanidad que Cristo nos da por su muerte en la cruz del Calvario. Pero para esto hay que hacer una sola cosa: creer que somos salvos. Si tú puedes creer que eres salvo, pues entonces también podemos creer que Dios nos sanó. Entonces solo hay que ir humildemente humillado. Solo hay que ir ante el Señor humildemente humillado. He pecado contra ti, perdóname. Por tu sacrificio, tú me perdonas. Y por tu sufrimiento, tú me sanas. Porque por sus llagas fuimos curados. La Biblia no dice vamos a ser curados. La Biblia no dice van a ser curados. Fuimos. Algo que ya pasó. Ya fuimos sanados. ¿Por qué tengo el dolor? ¿Por qué tengo la enfermedad? Eso no debe estar en mí. Cristo se la llevó. Creerlo. Testificarlo. Disfrutarlo. Desafiarlo. Y esto es lo que a nosotros nos toca en este tiempo. Hemos hablado mucho de la salvación. Hemos hablado mucho de la santidad.
Pero nos falta hablar también de la recompensa de los que creen y temen a Jehová y sirven a Dios. La prueba tiene un límite. La prueba de Job tuvo un límite. ¿Por qué yo tengo que estar enfermo toda mi vida? ¿Por qué yo tengo que estar doliéndome toda mi vida? Entonces yo estoy fuera de la lista de los que son beneficiados por la muerte de Cristo. No, yo estoy en esa lista. Si mi nombre está inscrito en el libro de la vida, también me pertenece esa salvación y también me pertenece esa sanidad que Cristo da. Pero creerlo es algo más que hablarlo. Creerlo es desafiarlo, aceptarlo. Entonces, mis amados, aquí estamos frente a las palabras de Jesús con la viuda y el juez injusto, que le solicitaba que le hiciera justicia todos los días. Y dice el Señor en esa parábola que un día el juez dijo, no, para que no me saque de mi confort psicológicamente, para que no me desconcentre esta mujer, para que no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Y tú sabes qué promesa tiene. Cuánto más Dios le va a hacer justicia a los que claman a él día y noche. Cuánto más Dios le hará justicia a los que claman a él día y noche. Dios está comprometido con su iglesia. Las promesas son para la iglesia. Si tú eres iglesia, reclama la promesa de Dios. Reclama la promesa de Dios y va a testificar las sanidades que Dios va a hacer. Pero para eso tenemos que pagar una cuota. Creer en Cristo. El Cristo que salva al pecador, ese mismo Cristo sana a los enfermos. Solo hay que creerlo, solo hay que humillarse, solo hay que rogarle a Dios y pedirle misericordia. La fe yo no la tengo, la fe viene de Dios, pues dame la fe para creer en ti, Señor. Dame esa confianza para creer en ti. Alguien le dijo al Señor que le aumente su fe, que le ayude en su incredulidad. Bueno, si necesitamos esto hay que pedirle al que la da. No tengo la fe suficiente, dámela, Señor. Pero lo que dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán. Esas palabras son fieles y son verdaderas. Si estamos enfermos hasta que nosotros querramos, hasta que nosotros digamos, el día que reclamemos la promesa de Dios, Dios nos la va a dar. Y está bien claro en las Sagradas Escrituras. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestras dolencias. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces lo que nos toca es vivir en santidad delante de Dios y reclamar las promesas de Dios. Y Dios lo va a hacer. Dios te bendiga, iglesia. Dios lo va a hacer.